Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del ministerio MIC Revelación Divina, a través de su programa Lecciones Abreviadas de las Escrituras. Bienvenidos todos los amigos de amigos, creyentes como no creyentes. Bienvenidos todos. En el día de hoy pues empecé un poquito más tarde porque estaba enseñando las enseñanzas en el idioma de inglés, ¿verdad? Donde me comunico con muchos que no hablan en español, como en Pakistán, en la India y en otros países en el mundo entero. Y por tal causa estoy dando en las enseñanzas en español y en inglés, o en inglés y en español, por la sencilla razón de que mañana es un día de fiesta, ¿verdad? Que se celebra en diferentes países, se celebra en diferentes días, ¿verdad? Sobre la ocasión de Acción de Gracia. Pero en Estados Unidos, pues, ¿verdad? Casi siempre cae un jueves, y en esta ocasión el día 23, mañana. Y por tal causa, pues, mañana no voy a estar, pero estamos hoy en vivo, en Facebook Live y en color. Gloria al nombre del Señor. Bien, sin pérdida de tiempos, vamos a la enseñanza de hoy. Dios bendiga a esos hermanos que siguen llamando. Dios bendiga a Beatriz. Bienvenida a este discipulado. Gloria al nombre del Señor, que se compone de 32 lecciones. Equivalente, como lo hacemos semanal, pues entonces por lo menos 8 meses vamos a estar estudiando las escrituras, ¿verdad? Lo que se conoce como texto por texto. En otra palabra, cuando estudias las escrituras, no vayas al segundo texto o versículo si no entiendes el primero. Y yo te aseguro que vas a aprender mejor la intención del texto, ¿verdad? Y lo que quiere enseñarte las escrituras. Gloria al nombre del Señor. Bien, vamos a darte lugar que busque, siempre lo digo, que busque el bolígrafo o un lápiz y algún lugar donde puedas tomar notas. Pero quiero añadir esta semana que tiene que tener la Biblia contigo. La Biblia es las escrituras es la autoridad máxima. Así que tienes que seguirme a través de la Biblia, las escrituras. Dios bendiga a Esperanza, que acaba de llamar un poquito tarde en el día de hoy, pero bienvenida Esperanza. Agradecemos tu amistad y las amistades de todos aquellos que llaman, especialmente, ¿verdad?, mi hermano Papo, que ese no se pierde no se pierde de una. Él acabó de estar escuchando en el inglés y ahora está disfrutando, ¿verdad?, en las enseñanzas en español. Dicho de paso, que no es la misma enseñanza. En el inglés yo voy por la lección número 5, la di hoy, y con ustedes, ¿verdad?, de habla español, ya vamos por la 9. Gloria al nombre del Señor. Bien, el tema a considerarse para el día de hoy lleva por título la fe, y queremos hablar de la fe en forma amplia, porque pienso y estoy seguro que la mayoría de los cristianos no sabemos ni la mitad de lo que es fe. Así que yo le aseguro que con estas enseñanzas bíblicas su vida va a ser totalmente diferente. I need the mouse. You can't. Praise the Lord. Con el permiso, porque necesito conseguir algo en breve. Perdone esta y la próxima. Amén. Usted sabe que sin el pañuelo yo no puedo estar, ¿verdad? Porque las luces y la mucha calor. Bien, empezamos en la lección. Hebreos capítulo 11 y su versículo 6.
Leemos la palabra del Señor con su mayor reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al nombre del Señor. Es imposible agradar a Dios. Y quiero empezar bien calientito con ustedes. Para agradar a Dios, la persona, cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, en el mundo, cuando éramos pecadores, pues nosotros no teníamos fe. Y porque no teníamos fe, no podíamos agradar a Dios. Pero ahora agradamos a Dios. ¿Y cómo es eso, hermano Ramón? Bueno, porque para usted creer en Dios, Padre, para usted creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para usted creer en el Espíritu Santo, para usted tener fe, para usted entender las Escrituras, Dios tuvo que impartir de su fe en usted. Sí, nosotros hacemos uso de la fe, pero toda fe, o la fe en sí, el origen de la fe, viene de arriba, viene de Dios. Nosotros usamos el término mi fe, ok, usamos el término mi fe, pero está bien. Pero mi fe es la fe que Dios puso en ti para que pudieras creer y entonces aceptar de que Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario en tu lugar. Entendamos eso. El texto dice, pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Y hay personas que dicen, bueno, yo tengo, la fe mía no es tan grande como la de fulano de tal. Bueno, pues entonces nunca agradaría a Dios. Lo que tú estás diciendo es que no estás agradando a Dios porque tu fe, temblequea. Usted me está entendiendo. Y la fe no es así. Nosotros la fe que tenemos la tenemos porque Dios nos la dio. Y Dios nos dio la fe en la misma cantidad. De la misma cantidad. Nadie puede decir que tiene más fe que tú. El apóstol no tiene más fe que el profeta. El profeta no tiene más fe que el apóstol. Luego viene el evangelista no tiene más fe que el profeta o que el apóstol. Es la misma fe. Luego viene el pastor. El pastor no tiene más fe que el evangelista o el evangelista tiene más fe. Es más, yo no sé por qué, y perdón que, ¿verdad? Es lo que voy a decir. Bueno, no perdón, pero entiéndase. Que algunas veces nosotros los pastores invitamos a un evangelista como si el evangelista tuviera más fe que nosotros. Hello. No. Y hay gente que no recibe la oración del pastor por sanidad divina o para que le aumente, ¿verdad?, el gozo. Pero cuando viene el evangelista y predica, a ese corremos. Pero es que el evangelista no imparte ni paz, ni gozo, ni poder, ni sanidad. Quien lo imparte se llama Dios. Gloria al nombre del Señor. Y la fe que tiene el evangelista es la misma fe que tiene el pastor. Y la fe que tiene el pastor es la misma fe que tú tienes. Aquí nadie tiene más fe que nadie. Yo no sé ni de dónde sale esas tradiciones y enseñanzas. Entienda que esto acontece porque desconocemos lo que es fe. Y usted dirá, no, porque eso, no, que si la Biblia dice que Dios reparte a cada uno conforme a su medida. Yo le voy a decir algo. Yo soy veterano de Vietnam. ¿Ok? Yo estuve en el Vietnam en el 1967, a final de 67. Navidad, en diciembre. Y tenía yo unos 18 años. Y por primera vez me encuentro
en medio de una guerra en tierra lejana que yo no sabía ni por qué yo estaba allí, ni para qué yo estaba peleando. Pero cuando estuve en Vietnam, ¿verdad? O no en Vietnam, cuando estuve en el ejército, aprendí esto. Que una persona, que usted sabe, los soldados se ponen en línea y se les sirve agua o sopa, raciones, comida. Y yo veía que el que estaba repartiendo una taza de sopa a los soldados que estaban en línea, había uno pequeño, ¿verdad? Un soldado pequeño. Yo tenía un amigo que se llamaba Shorty. Y cuando Shorty pasó para la línea, el que estaba sirviendo la taza de sopa, pues le dio una taza de sopa a Shorty. Y después de Shorty, estaba yo un poquito más grande. Yo mido 5'11" todavía. Y bueno, yo esperaba que a mí me iban a dar una cantidad de sopa, ¿verdad? Una taza. Yo pensaba que me iban a dar 2 sopas porque soy más grande. ¿Sabe qué? Me dieron también una taza de sopa. Y a todos los soldados le están dando la misma medida. Una sopa para cada soldado, porque una persona coma mucho, o sea grueso, ¿verdad? No le van a dar tres tazas de sopa, se le da la medida. Y así es la fe, iglesia. Así es la fe, mi santo hermano. La fe es la misma para todos. La fe viene de Dios y le da la misma fe. ¿Y qué es lo que pasa con la fe? Que algunas veces no funciona. Bueno, porque no la usa. Esto no es de que si es poca fe o mucha fe. Tú lo que necesitas es un poquito de fe. Y lo que tienes que hacer es usarla. Wow, qué introducción larga. Me fui a otro rumbo, pero es porque quiero aclarar, ¿verdad? De que muchas veces no entendemos lo que es fe. Ni de a dónde viene, ni cómo usarla. El texto dice, porque es imposible agradar a Dios, porque es menester, es necesario. Que el que a Dios se allega tiene que creer que existe. Tiene que creer que Dios existe. Y para creer se necesita fe. Y Dios es el que pone esa fe para que tú creas. Si no, todavía estuviera en el mundo. Y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Él premia. Mire, la fuente, the source, la fuente del verdadero poder, la fuente del verdadero poder es la fe. Si tú no tienes fe, no me hables de poder. Si tú no tienes fe, no me hables de conocimiento. Si tú no tienes fe, no me hables de esperanza. Y por ahí seguimos. Podemos quedar toda la noche por ahí. Porque la fuente del verdadero poder es la fe. Y voy a aclarar lo que es poder. Poder es la habilidad para alcanzar resultados positivos. Fe es la habilidad de alcanzar resultados positivos. Gloria al nombre del Señor. La fe, como le había dicho ahorita, se origina en Dios. Y es utilizada por Dios en la creación, hermanos. Es decir, que yo podía haber creado sin fe, pero usa la fe para crear, para que usted entienda que el mismo Dios, para crear todo el universo, fue a través de la fe. Dios la utiliza en la creación de las criaturas celestiales, cuando crea el universo y todo lo que en él habita. Luego, cuando Adán oye por primera vez la voz de Dios, imagínese eso, Adán oyendo por primera vez la voz de Dios. ¿Cómo la oye? ¿Por fe?
¿Cómo que por fe? Bueno, porque no lo veía. Adán no veía a Dios. Es más, nadie ha visto a Dios. Pero usted sabe que Dios existe. Eso es lo que dice el texto, que para agradar a Dios tienes que, y cuando te allegas a Él, tienes que creer que Dios existe. Cuando Adán, ¿verdad? Cuando Adán oye por primera vez la voz de Dios, por fe, porque no le veía, Adán acepta de que había un ser más poderoso que él. Y eso es lo que algunas veces nosotros no aceptamos, porque no utilizamos la fe y pensamos algunas veces que nosotros somos más poderosos que Dios. Hello. El vaso no puede ser más poderoso que el alfarero. Pero vamos a seguir porque ese no es el tema. Hay un poder, ¿right? La habilidad para alcanzar resultados. Hay un poder cuando se acepta de que todo lo que Dios dice en su palabra es cierto. Gloria al nombre del Señor. Vuelvo a repetir, hay poder. ¿Cuándo hay poder? Cuando se acepta de que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad. Es más, dígalo conmigo. ¿Cero palabra? No te oí. De nuevo. ¿Cero palabra? Ok, ahora. ¿Cero fe? Ahora vamos a decirlo corrido. ¿Cero palabra? ¿Cero fe? Porque hay que aceptar que todo lo que Dios dice en las Escrituras es verdad. Vamos a Hebreos, capítulo 1, versos 3, 6, 7 y 8. Ay, que muchos textos. Bueno, es que las escrituras, Dios habla a través de las Escrituras. No te canses, este es Dios hablando, no yo. Dice el texto, Hebreos capítulo 1, su verso 3, 6, 7 y 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe entendemos, por la fe se entiende. Mire cómo dice el texto, el verso 3. Por la fe entendemos que, bueno, de que los siglos fueron compuestos. Lo voy a leer. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Es decir, que hay dos campos. El campo espiritual, invisible. El campo que no se ve. Y entonces está el campo visible. El campo que se ve. El campo físico. Pues ahí dice que el campo físico, el que usted ve, el que usted toca, todo lo físico, que todo lo que usted pueda ver mediante su vista, que pertenece al campo físico, salió su origen. Salió del campo de lo que no se veía. Qué bonito suena eso, ¿no? Poderoso. Siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. El verso 6 dice, empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. El versículo 7 dice así, por la fe, Noé habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, ¿ve? Con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe, de la fe que estamos hablando, condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Gloria al nombre del Señor. Hecho heredero. Nosotros también hemos sido hechos herederos y coherederos juntamente con Cristo, pero esto es por gracia, por la fe y solamente por Cristo. Solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Verso 8 dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Otro también. Y salió sin saber a dónde iba. Durante el tiempo, fíjese, ¿ve? Mire, durante el tiempo de la ley. ¿De qué tiempo estamos hablando? De la ley pasada. Una era pasada. Los hombres y mujeres que dieron testimonio de haber agradado a Dios vivieron mediante el uso de la fe y no la ley. Ellos vivían durante la ley. ¿Verdad? La ley era la ley, el gobierno era la ley, el tiempo era, ¿verdad?, lo que es conocido bajo la ley mosaica. Pero los hombres que sobresalieron, los héroes y las heroínas que agradaron a Dios durante la ley, agradaron a Dios por el uso de la fe. Porque sin fe es imposible. Termina conmigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos ahora a Habacuc. Le voy a dar tiempo porque muchos, tal vez usted hace tiempo que no va a Habacuc, o tal vez sea la primera vez. Busque Habacuc. Está en el Antiguo Testamento. Amén. Si no lo encuentra así, pues vaya al índice. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Habacuc. Capítulo 2, su verso 4. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. ¿Bien? El que no está, la persona que no está derecha en Dios, pues, le entra el orgullo. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Pero entonces dice el versículo: mas el justo en su fe. Y ya hemos aclarado, cuando dice su fe se refiere a la fe de Dios. Mas el justo en su fe vivirá. ¿Quién vivirá? ¿Quién vivirá por la fe? Sería la pregunta. El justo. ¿Cómo el justo vivirá? ¿Por la fe? De nuevo. ¿Quién vivirá por la fe? El justo. ¿Cómo el justo vivirá? Por la fe. Vamos a Romanos capítulo 1 y verso 17. De Habacuc vamos al Nuevo Testamento por segunda vez. Vamos a leer un versículo que le va a gustar. Y lo va a entender y es poderoso. Romanos 1, verso 17 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. De fe en fe. Como está escrito. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. Wow, ya dos versículos, uno por allá en Habacuc y ahora en Romanos, y dice lo mismo. Bueno, pues vamos a hacer la misma pregunta.
que hicimos en Habacuc. Vamos a hacerla ahora en Romanos. ¿Quién vivirá por la fe? El justo. ¿Cómo el justo vivirá? Por la fe. Vamos a seguir. Gálatas capítulo 3 y su verso 11. Amén. Gálatas capítulo 3, su verso 11. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas por cuanto la ley ninguno se justifica ante Dios. Repito, mas por cuanto la ley ninguno se justifica ante Dios. No podía. Queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. ¿Qué queda manifiesto cuando el hombre por la ley no puede justificarse ante Dios? Queda manifiesto que el justo por la fe está llamado a vivir. No hay otra forma, no hay otro estilo de vida, sino si eres justo, y somos justos, justificados pues por la fe, ¿ves? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 y su verso 1. ¿Quién vivirá por la fe? El justo. ¿Cómo el justo vivirá? Por la fe. Y por último, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 38. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos 10, 38. Ante el justo. Ahora, el justo vivirá por fe. Ahora, el justo vivirá como por fe. ¿Ves que no soy yo el que lo digo? Mas si se retirare, dice Dios, no agradará mi alma. No agradaríamos a Dios si nos retiramos de vivir por fe y hacer uso de la fe, si es que queremos agradar a Dios. Volvemos de nuevo a la pregunta que hicimos en Habacuc, y lo hicimos en Romanos, y lo hicimos, ¿verdad?, en Gálatas. Vamos a hacerla también ahora en Hebreo. ¿Quién vivirá por la fe? El justo. ¿Cómo vivirá el justo? Por la fe. Nota, no podemos ignorar que en estos 4 versículos leídos, en diferentes libros, ¿sí o no? Y en diferentes épocas, no podemos ignorar que en estos 4 versículos leídos, la expresión el justo por la fe vivirá se repite. Sí, la buena enseñanza es la que se repite. La verdadera enseñanza es la que se repite. Pero ¿quiénes son los justos? Yo le voy a decir quiénes son los justos. Usted y yo. Los que han sido declarados por Dios justos. Los justos son los que Dios ha declarado, Él mismo nos ha declarado justos. Los que han sido declarados justos aceptando, ¿verdad?, que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Aceptando que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Y sus pecados han sido limpiados por su sangre derramada. En otras palabras, aquel que ha nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, Dios lo declara justo mediante la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a terminar. ¿Qué es vivir por fe entonces? ¿Verdad? Bueno, hermano, explíquenos entonces qué es vivir por fe. Mire bien. El niño nace, ¿estamos? Y no nace sabiendo. El niño pasa por las diferentes etapas, que usted las conoce, de la educación, diferentes etapas de la educación. La primera etapa de la educación, escuela elemental. Apúntalo. Escuela secundaria, es la segunda. La tercera, escuela superior. Luego, universidad. ¿Estamos? Y luego pone en práctica todo el conocimiento adquirido. Tienes que poner en práctica
¿Qué se pone en práctica? El conocimiento adquirido. La gente le llama práctica, no, porque hay que vivir la palabra, y hay que vivir la palabra, pero dígame qué es vivir la palabra. No, porque hay que vivir la palabra y se meten en otros temas, temas triviales y temas que no tienen nada que ver con lo que en esta noche estamos estudiando. Poner en práctica es todo lo aprendido en todas esas etapas de la educación. Y con las escrituras, pues poner en práctica todo lo que dice la escritura. Pero hablamos de práctica de hacer esto, de hacer lo otro, pero no hablamos de fe. No decimos que hay que usar la fe. Nacer de nuevo es el primer paso en todo creyente. Vamos a aclarar eso. El nacer de nuevo es el primer paso de todo creyente. ¿No has nacido de nuevo? No eres creyente. ¿Cómo? Sí, te voy a decir más. ¿No has nacido de nuevo? No eres cristiano. Oh, boy. ¿Qué más? Bueno, te voy a decir más. ¿No has nacido de nuevo? No eres parte del cuerpo de Jesucristo. Yeah. Bueno, quiero oír más. ¿No has nacido de nuevo? No eres iglesia. Oh, boy. ¿No has nacido de nuevo? Pues no eres salvo. Si no has nacido todo, nacer de nuevo es el primer paso en el creyente. Luego necesitas aprender cómo vivir. Como hablábamos de las diferentes etapas de la educación. Pero una vez que tú naces de nuevo, entonces tienes que aprender cómo vivir. Y hoy estamos hablando que hay que vivir por la fe. Aprender cómo vivir, cómo hablar. Muy importante, cómo hablar. No se puede hablar como oímos algunas personas hablar. Y créame que yo no estoy regañando a nadie. Aquí es todo para edificación tuya. Dios me ha movido a través de este ministerio a instruir lo que dice las Escrituras. Tiene que aprender cómo vivir, cómo hablar, cómo tratar las diferentes relaciones. Sí, tienes que saber cómo bregar en las diferentes y tratar en las diferentes relaciones que tenga. Tienes que saber aprender y bregar con la finanza, con nuestras finanzas. Tienes que saber aprender en cuestión al matrimonio. Al matrimonio tienes que saber cómo bregar. Tienes que aprender. Y todo esto es por la fe. La fe tiene que estar envuelta en todos estos asuntos. Cómo criar los hijos. Sí. Sin fe no trate de criar a los hijos sin fe, porque no estaría agradando a Dios. El que vive por fe, el vivir por fe es una forma de caminar, un estilo de vida, Y la fe debe aplicarse en todos los asuntos de la vida. En todos los asuntos de la vida tú tienes que aplicar la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Si no se vive por la fe, entonces no se está viviendo a la manera que Dios ha prescrito en su palabra. La manera que Dios prescribe en su palabra es esta. Porque el justo por la fe vivirá. Para andar por fe se necesita conocer cómo funciona, cómo la fe funciona. ¿Ve? Para andar por la fe necesitamos conocer cómo la fe funciona en el sistema de Dios, conforme al reino de Dios. Mire, hay una receta dada por el doctor, nuestro Señor Jesucristo, en la manera de vivir y un manual de instrucciones, que son las Escrituras, que pertenece a la vida. Esto es un manual, ¿verdad? Aquí hay instrucciones que pertenecen a cómo nosotros vivir la vida en Cristo. Por la fe, por fe. Vamos a segunda de Pedro y ya vamos a terminar. Segunda de Pedro capítulo 1, su verso 3 al 5. Amén. Esta sería la última cita. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿ve? Y a la piedad, que Cristo y temor de Dios, tener a Dios presente.
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas, nos fueron dadas. Es que nosotros hemos sido equipados durante el proceso del nuevo nacimiento. Esto no es de prepararte después, no, Dios te preparó, Dios te equipó. Lo que hay que hacer es utilizar esas herramientas, esas armaduras, esos poderes, esas herramientas. Dice, nos fueron dadas de su divino poder o potencia por el conocimiento. Eso es a través del conocimiento que Dios te da todas estas cosas y por la fe. Por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gracia y virtud o poder, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Nosotros somos participantes de lo de Dios, de lo divino de Dios. Habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Ve? El mundo está compuesto de malos deseos, concupiscencias. ¿Ok? Vosotros también, ustedes, poniendo toda diligencia, ¿ve? Cuidado. Poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar hasta cierto punto quiere decir añadir, ¿verdad? O ponerla en práctica. Mostrar a la fe, ¿ve? De lo que estamos hablando, a la fe que estamos hablando hay que añadirle poder, ¿ve? Hay que añadirle a la fe, tenemos que añadirle poder. Y al poder tenemos que añadirle ciencia, conocimiento. Y a la ciencia tenemos que añadirle templanza. Hay que ser templados. Y a la templanza, paciencia. Hay que sufrir largamente, que es lo que quiere decir paciencia. Y en la paciencia, temor de Dios, que quiere decir tener a Dios presente en todo tiempo, en toda decisión, tenerlo presente. Y en el temor de Dios hay que añadirle, ponerlo, ¿verdad? Ponerlo a que trabaje el afecto fraternal, que quiere decir cariño entre los hermanos, entre la familia santa. Y en el afecto fraternal hay que ponerle o añadirle el amor de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y desarrollo espiritual en tu andar con Cristo. Amén.